será circuncidado todo varón entre vosotros. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días, miren cómo era, ¿no? Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Veas, el pacto de él se escribía, el primer pacto, el cual, como dicen, fallaron ellos y él se desentendió, estaba en su carne. Uno si quería saber si una persona estaba en pacto con Dios, tenía que verle cierto lugar, ¿verdad? Ah, sí, si estaba circuncidado, entonces era judío, ¿verdad? Había entrado en pacto. Pero hoy en día, ¿cómo es el pacto? ¿Cómo es la ley? Las escribiré en sus corazones, dice, ¿ah? En su mente las escribiré. Ahora, ¿cómo se ve si una persona está en pacto con Dios? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. No se trata de, como en algunos lugares, de que llevar un velo, o no sé, ¿no? Ponerse un talí, no sé. No es vestido externo, no es una cosa ni en el cuerpo, es algo interno. Y dice incluso, miren, el versículo 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Verdad? Para ese antiguo pacto, para la ley en ese aspecto, era grave el no ser circuncidado. Pero ¿qué pasa en el nuevo pacto? Leamos Gálatas 5, por ejemplo. Gálatas 5:1. Dice, está pues firmes, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que es una carta neopactaria, pero 100%. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, aquí yo Pablo os digo, mire lo que dice en el nuevo pacto, si os circuncidáis, ¿qué? De nada os aprovechará Cristo. Más bien es al contrario, miren, en el nuevo pacto. Amén, porque ellos estaban queriendo volver a la ley. Amén. Por eso Jesús dijo bien claramente, el nuevo pacto termina en Juan, el antiguo pacto termina en Juan. Estas cosas terminan en Juan. Y dice el versículo siguiente, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el versículo 4 dice esto. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Si una persona quiere tener como, podemos decir, como un símbolo de pacto, como una acción de pacto con Dios, algo externo, como la circuncisión, no sirve para nada. De nada le aprovecha a Cristo. Porque Cristo, ¿qué hace? Entra en el corazón, transforma la vida. Eso es lo que hace este nuevo pacto. Amén. Bien, ahora vamos a ver la parte de la ley que nunca pasa, que está tanto en el antiguo como en el nuevo. Por ejemplo, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sí, pero en términos de dioses ajenos. No, el primer mandamiento, que es un resumen de los primeros 4, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero en la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Está en Éxodo 23, por ejemplo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el nuevo pacto está el mismo mandamiento. Por ejemplo, en Primera de Juan, está en varios lugares, 5:21 dice, hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Y ahora, valga la cosa, los ídolos, mis hermanos, no son las figuras que tenemos ahí
Son ídolos, sí, pero en realidad, recuerden que en el nuevo pacto la cosa está en el corazón. ¿Qué es un ídolo para nosotros hoy en día? Aquí dice 5:21, hijitos, guardaos de los... Con eso termina sus escritos, Juan. Su primera, la carta universal de Juan. ¿Qué es un ídolo? Es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en mi corazón. Cualquier cosa que sea a la que yo le obedezco más. Cualquier cosa que sea en aquello que confío más. Cualquier cosa que sea en aquello que me provee más que Dios. Amén. Que tome el lugar de Dios, de lo que debería ser el lugar de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es un ídolo. Un ídolo puede ser la avaricia. Un ídolo puede ser el temor. Un ídolo puede ser otra persona, ¿no?, a quien yo amo más que a Dios. Y prefiero agradar a esa persona que a Dios. Prefiero que esa persona no sé, se congracie conmigo que yo estar bien con Dios, etcétera, ¿verdad? Amén. Ese, por ejemplo, es un mandamiento tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Otro mandamiento, el quinto mandamiento, era, Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra en que Jehová tu Dios te da, dice. Y en el Nuevo Testamento leemos lo mismo, en Efesios capítulo 6. Dice, hijos, 6:1. El anterior estaba en Éxodo 20:12, por lo que están anotando, del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced del Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Ese es un principio eterno que no pasa. Otro, por ejemplo, el octavo mandamiento, Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén, etcétera. Entonces, hay cosas que dice Lucas 16:17, que son eternos y que no pasarán, que ni una tilde, que ni una cosita, es exactamente igual en el Antiguo que el Nuevo. Amén. Honrar a los padres es un mandamiento del Antiguo y del Nuevo, y tiene promesa en el Antiguo y tiene promesa en el Nuevo. Nos va a ir bien. Amén. Entonces, ya estoy un poco más adelante, ya casi para terminar. Entonces, el espíritu, hermanos, de la ley es el que permanece. Es un espíritu de santidad, es un espíritu de amor, de buena convivencia. Eso es lo que se conserva. Eso es lo que no va a ir más, no se pasó, no llegó a su fin con Juan. Lo que llegó a su fin con Juan es lo ceremonial, simbólico. Eso sigue y eso está en la ley de Cristo. Por ejemplo, Mateo 22:36 le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Y eso es lo mismo en el nuevo pacto? Es lo mismo en el nuevo pacto. Ya lo está diciendo Jesús, después le dice a esa persona. Entonces, todo lo contrario, mis hermanos. Todo lo que no hacemos nosotros ahora, en este nuevo pacto, es contrario a entrar al reino de Dios. Nos impide entrar, o nos impide crecer, o nos impide seguir en el reino de Dios. Amén. Y esas cosas ya no son las externas, son las internas. Como por ejemplo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5. Tengo muchos versículos porque mi deseo es que lo veamos
Exactamente. Dice 5:16, dice, digo pues, miren, este es el asunto en el nuevo pacto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu nació y tenemos dentro de nosotros dos fuentes de nuestras decisiones, dos lugares de donde proviene todo lo que hacemos, que nos impulsan a hacer. Una es el espíritu, otra es la carne. Entonces, en este nuevo pacto, lo que tenemos que hacer es hacer que la parte de Dios de nosotros sea la que nos mande, sea la que nos guíe, ¿no? Sea la fuente de mis decisiones. Eso es andar en el Espíritu. Y la carne no, a la carne hay que negarle, a la carne hay que cerrarle la puerta, a la ira hay que cerrarle la puerta, a los malos deseos hay que cerrarle la puerta y hay que fortalecer. Por eso, mis hermanos, después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Hay que comer para el Espíritu, hay que fortalecer al Espíritu, amén, y no a la carne. Aquí dice, ¿por qué? Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, miren lo que dice, semejantes a estas. Aquí no termina la lista. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. En este nuevo pacto hay cosas que nos impiden heredar el reino de Dios. Sí, Señor. Aunque habíamos sido salvados, aunque hayan sido perdonados nuestros pecados, pero después no entramos al reino de Dios. Así dice, por ejemplo, en 1 Corintios 5:8. Dice, así que celebremos la fiesta, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. La sinceridad, la verdad, son alimentos, son panes sin levadura. Por ejemplo, dice a la iglesia de Corintios, el siguiente versículo, 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Aquí le dicen, yo no estoy diciendo que ustedes no se junten con fornicarios del mundo, no estoy diciendo eso. Pero, dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amén. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Amén. Hermanos, la contaminación en este tiempo no es una contaminación externa, es una contaminación interna. Amén. Y dentro de la iglesia, dice Pablo que si una persona se llama hermano, lo separen. ¿Por qué? Para que se arrepienta, pues, hermanos. Amén. Para que se arrepienta. Eso fue lo que este capítulo 5 empezó con una situación de un hombre que tenía la mujer de su padre y estaba en la iglesia. Y Pablo dice, júzguenlo a ese tipo, no puede seguir ahí en la iglesia como líder, viviendo así. La gente que viene va a creer que eso es normal. Y por eso dice ahí que un poco de levadura leuda toda la masa. Es un problema. Aún con los salvos, sí. Por eso tenemos que, después de la Pascua, es panes sin levadura la comida, mis queridos hermanos. Es buena comida la que necesita nuestro espíritu.
Amén. Ya no es tiempo de seguir preocupados por si algo es sagrado, es intocable o es incomible. Amén. Sino de ver cualquier cosa que no provenga de adentro. Tenemos que ver lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que motiva nuestras acciones? Amén. Jesús hablaba de que hay cosas que hacemos, pero lo que a Dios le importa son lo de adentro. Miren, Marcos 7, y ya estoy por terminar. Marcos 7:5. Los fariseos. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Miren la respuesta de Jesús. Estamos hablando de que Dios le interesa lo de adentro. Hipócritas, le dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. El pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. ¿Qué es lo más importante para cuando vengo a cantar al Señor, por ejemplo? ¿Qué digo? ¿Qué dice mi voz? ¿Verdad que no? Eso es lo más importante. Lo más importante es qué dice mi corazón. Amén. Mi corazón, puedo honrar con labios a Dios, pero mi corazón puede estar lejos de mí, como estaba Israel. Amén. Por eso Dios dice, yo me desentendí de ustedes. No guardaron mi pacto, no vieron lo interior. Aquí dice, así empieza Isaías. Uy, duro empieza Isaías el primer capítulo. Pueblo cargado de maldad. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende, está... Amén. Y aquí eso es lo que dice. Y el versículo 7 dice el siguiente, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas doctrinas hay? ¿Sabe qué? En la iglesia la puse a una hermana última, no sé si lo han visto, a la hermana Blanca. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Blanca? La hermana de con ustedes se acuerdan de la hermana Blanca que vivía cerquita de la iglesia, ¿no? Que está en España, está en las Islas Canarias. Y ahí donde ella vive, ella estaba necesitando de Dios. Entonces yo le decía, hermana, vaya, búsquese una iglesia. Y fue a una iglesia. Y habló con el pastor, quiso hablar para hacerse miembro de la iglesia. Y dice el pastor, no me preguntó nada. Lo primero que me preguntó, ¿usted se bautizó? Sí, le dijo. ¿Y en qué nombre se bautizó? Porque si se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no sirve su bautismo. Usted tiene que bautizarse en el nombre de Cristo, le dijo. Híjole, le dije, hermana, no creo que sea una buena iglesia, le dije. No creo. Siga nomás escuchando los videos, por favor, le dije. Amén. Porque, de verdad, mi hermano, ¿no? Aquí dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El nuevo pacto viene a transformar el corazón del hombre. Esos son los mandamientos que Dios quiere traer aquí a nuestras vidas. Amén. Podemos nosotros, como los fariseos, orar para que nos vea la gente, dar para que la gente nos vea, no sé, hasta ayudar para que la gente nos vea. Jesús dice, usted tiene ya su recompensa, pero yo no le voy a recompensar. No le están haciendo, a mí me interesa el corazón. Amén. A Dios le interesa el corazón. Esa es la parte de la ley que no pasa. Amén. Bien, entonces, hermanos, no se han frustrado los mandamientos de la ley. Ahora los mandamientos de la ley se han vuelto, podemos decir, internos. Amén. Lo bueno de este tiempo es que nosotros ahora los mandamientos de la ley los tenemos ahí en esa nueva naturaleza. No tenemos que esforzarnos tanto. Amén. Miren, hablando de Juan el Bautista en Mateo 11:11, hay una afirmación, pues ya para los últimos, ya estoy terminando. Dice, de cierto os digo, dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
Pero miren, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Juan el Bautista es el hombre que se esforzó más en sus fuerzas. Pero el más pequeño que ya entró al reino de los cielos es alguien transformado desde adentro. Amén. Por eso es mayor que él, aunque sea más pequeño. Amén. Dice el versículo 13 aquí, porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Hermanos, entre los héroes de la fe, Hebreos 11, vamos a mirar los últimos versículos de Hebreos 11. ¿Cuántos saben qué hay en Hebreos 11? Los héroes de la fe, los hombres que del Antiguo Testamento, por su fe, hicieron grandes cosas. Y luego de describir todas las acciones, ¿no?, y todo lo que vivieron estos héroes de la fe, que son un ejemplo para nosotros, hay dos versículos que nosotros necesitamos entender, ¿no? Y luego vamos a leer desde el 11:39 hasta el 12:2. Porque, bueno, la Biblia nos divide en capítulos, pero sigue el tema. Miren, hermanos, 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué no recibieron los hombres del Antiguo Testamento? No recibieron el Espíritu Santo y la nueva naturaleza en forma permanente. El Espíritu Santo venía en forma ocasional a sus vidas de los profetas. Amén. Ellos así alcanzaron buen testimonio, aunque todos sabemos, y usted va a ver sus vidas, ninguno fue perfecto. Y dice, en ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, para nosotros hay algo mejor. Por eso el mejor hombre fue Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Porque Juan el Bautista estaba en el antiguo pacto, él no recibió lo prometido. Amén. Pero uno que ha recibido el nuevo pacto y que ha entrado al reino de los cielos es mayor que él. Amén. Nosotros tenemos mayor capacidad de perfeccionarnos. Nosotros tenemos mucho más ventajas. Por eso dice el siguiente versículo, que es el 12:1. Dice así, dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esa nube de testigos? Los héroes de la fe del Antiguo Testamento, de los que está hablando en este pasaje. Dice, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Nosotros podemos ir más allá que ellos, porque el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan, que fue el mejor hombre de los nacidos de mujer. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Amén. Puestos, hermanos, los ojos en Jesús. Amén. Para terminar, quiero decir esto. En el antiguo pacto, las personas esperaban una relación con Dios de justicia. Amén. Yo hacía algo bueno, Dios me sonreía. No hacía algo malo, venía castigo. Dios me daba lo que merezco en el antiguo pacto. En este nuevo pacto, Dios no me da lo que merezco. Amén. ¿Sabe qué me da? Lo que necesito. Amén. Porque lo que yo merezco, Él lo llevó en la cruz. Y ahora me da lo que necesito. Escúcheme bien. Lo que necesito según sus términos. Según lo que Él ve mejor para mí.
No según lo que yo veo, sí, según lo que Él ve. Recuerde otra vez esta frase. En el antiguo pacto, Dios me daba lo que merezco. En este nuevo pacto me da lo que necesito. Un día Dios nos juzgará, hermanos, a todos, según sus obras. Ahí sí recibiré lo que merezco. ¿Y sabe qué? Cada obra que seremos juzgados, será juzgada por la motivación. Será juzgada por el corazón con que la hago. En Romanos, y si usted quiere saber que si esto está en el nuevo pacto o en el antiguo, está en su carta a los Romanos. Capítulo 2, dice, versículo 6. El cual pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora en el nuevo pacto. Vida, hermano. Cuando nosotros tratamos con nuestro interior, la recompensa es vida. Amén. Cuando habla de vida eterna, simplemente está diciendo uno de los atributos de esta vida. Pero es la vida de Dios. Vida viene cuando nosotros, dice, perseverando en hacer bien, buscamos gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí está hablando ya en el juicio, no ahora, en el juicio posterior. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo a ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y miren, dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Esto está hablando de los judíos que conocían la ley, que por eso es que se creían más santos que los demás. Y eso puede pasarnos a nosotros, que conocemos la palabra y que solo por conocer la palabra pensamos que somos mejores que la gente. Amén. El mismo problema podría haber en nuestro tiempo. En Roma, los cristianos nacidos del judaísmo menospreciaban a los cristianos que se habían hecho de los gentiles, ¿verdad? Los que no eran antes judíos. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 14, porque cuando los gentiles, amén, aquellos gentiles que se habían convertido, no eran judíos antes, eran gentiles, que no tienen ley, ¿verdad? Porque no tenían la ley. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Recuerden que la ley está escrita en nuestros corazones. Amén. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo se muestra esto? Por sus frutos los conoceréis. Dando testimonio su conciencia y acosándolo o defendiéndole su razonamiento. Los demás no saben, hermano. Es mi conciencia, mi razonamiento, mi manera de verme a mí mismo, la que me va a defender o la que me va a acusar en ese tiempo, en el tiempo de juicio. A los demás se los puede engañar. Es fácil. Los fariseos, hermanos, tenían engañado a todo el mundo. Ellos eran, según la gente, eran la gente santa, los fariseos. Y según Jesús, ¿qué eran? Sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Amén. Se puede. Pero ¿qué es lo que en realidad en el momento del juicio? Porque va a haber un juicio. Nos va a defender o nos va a acusar. Nuestra conciencia. Nuestro razonamiento, dice aquí. El día, versículo 16, para que veamos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. En el evangelio está el juicio de Dios.
Y el juicio será lo secreto de los hombres. Lo que no ven los hombres, pero sí está ahí adentro. Por eso el Evangelio habla de cosas interiores. Amén. Por eso digo que en el nuevo pacto, la gran ventaja, como les digo, en el trato de Dios, Él no me da lo que merezco. Él me da lo que necesito, básicamente lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? Lo que yo, hermanos, me va a ayudar para ser perfeccionado en mis motivaciones, en mi corazón. Eso es lo que Dios me da en mi trato con Dios en este tiempo. En la ley era ojo por ojo, diente por diente. En el nuevo pacto, yo te doy lo necesario. Y está esperando, hermanos, reacción de parte de nosotros. Nosotros tenemos como ejemplo los héroes del antiguo pacto. Pero Dios proveyó para nosotros cosas mejores. Porque ya hemos recibido lo prometido. Amén. Que es el Espíritu Santo. La vida eterna en nuestro corazón. Amén. Bien, hermanos. Espero que estos dos versículos que nos motivaron ahora queden bien entendidos y que en medio de entenderlos hayamos entendido lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, lo que Dios está buscando en su obrar en nuestra vida, cosas de nuestro corazón, de nuestro interior. Los demás nos pueden servir en alguna medida para ayudarnos. A veces tenemos cosas que nosotros no vemos, pero en realidad es nuestra conciencia, es nuestro pensamiento y nuestro razonamiento los que debemos llevar ante el Señor y decirle: Señor, ¿cómo está esto? ¿Cómo está mi interior? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo vivo?